En esta sesión vamos a ver algunas de las funciones comunes con las que nos vamos a topar cuando hacemos análisis del tiempo de ejecución de algoritmos. Un concepto que nos vamos a encontrar frecuentemente es el de la monoticidad de una función. Fn es monotónicamente creciente si, siendo m menor o igual que n, el valor de la función en m es menor o igual que el valor de la función en n. Si pensamos en esto un momento, nos damos cuenta que para valores mayores de la función, de n en este caso, siempre vamos a tener valores mayores como resultado. Si pensamos gráficamente, nos podemos dar cuenta que vamos a tener una función que va creciendo, a veces puede ser igual, pero siempre es igual o más grande. Entonces aquí tenemos n y aquí tenemos m siendo menor que n. El valor de la función en n va a ser mayor o igual que el valor de la función en m. Si tomamos otros valores, por ejemplo aquí y aquí, vemos que este valor es, en este caso, igual al valor anterior. Entonces se permite que sea mayor o que sea igual. Por otro lado, podemos decir que una función es monotónicamente decreciente si siendo m menor que n, el valor de la función en m es mayor o igual que el valor de la función en n. Gráficamente podemos pensarlo como una función que viene decreciendo continuamente. De tal manera que si tenemos un valor m y un valor n, el valor de la función en m va a ser mayor o igual que el valor de la función en n. Tomamos dos ejemplos que están aquí. Vemos que sí se permite que los dos valores sean iguales. También podemos hablar de monoticidad estricta. Por ejemplo, una función es estrictamente creciente si, siendo m menor que n, implica que la función en m es menor que la función en n. En este caso quitamos el requisito o la posibilidad de que sean iguales. En este caso tiene que ser estrictamente creciente. ¿Ya? Puede ser una creciente lineal, puede ser una creciente parabólica o exponencial. ¿Ya? Y podemos también tener el concepto de estrictamente decreciente. Esto obviamente, si lo pensamos, si m es menor que n, la función en m va a ser mayor que n. En este caso podemos pensar en una función que viene decreciendo continuamente. Vemos que no tenemos la opción de que sean iguales. M tiene que ser menor que, si m es menor que n, la función en m va a ser siempre mayor que la función en n. Otra función con las que nos vamos a topar mucho son piso y techo. ¿Por qué? Porque al trabajar con algoritmos, muchas veces trabajamos con números enteros. El proceso o las veces que se repite una instrucción siempre es un número entero de veces. Las fórmulas matemáticas que nos dicen el número de pasos no siempre dan como resultados enteros, por lo tanto tenemos que aplicar funciones de piso y techo para llegar al número que queremos. Aquí vemos una definición formal de la función piso y la función techo. La función piso, si tenemos un valor x, la función piso va a estar entre ese valor x, va a ser menor o igual que ese valor x, y x menos 1. La función techo va a estar entre el valor de x y el valor de x más 1. Esto es muy fácil de ver. Si yo tengo 3.5, el piso será 3 y el techo será 4. Si tenemos un número entero en x, por ejemplo yo tengo 8, el piso ya es también el número 8 y el techo también es el número 8. Por eso permitimos que sea menor o igual o menor o igual. Muy común en programación también es la aritmética modular. Esto básicamente es sacar el residuo de la división de un número para otro. Por ejemplo, si decimos a mod n, significa cuál es el residuo al dividir a para n. No cuál es el cociente, sino cuál es el residuo. La forma matemática de calcularlo es el valor de a menos n multiplicado por el piso de a
dividido para n. Por ejemplo, si tengo 8 mod 4, esto va a ser igual a 8 menos 4 multiplicado por 8 dividido para 4. En otras palabras, 8 menos 4 por 2, que va a ser igual a 0. El residuo de dividir 8 para 4 es 0. Otro ejemplo que podemos poner es 10 mod 3, que sería igual a 10 menos 3 multiplicado por la división de 10 para 3. Si ejecutamos esto, nos queda 10 menos 3 por el piso de 3.333. En otras palabras, 10 menos 3 por 3, que es igual a 1. Entonces podemos decir que 10 mod 3 es 1. Otra función con la que hemos estado trabajando mucho es las funciones polinomiales. Una forma de expresarla es un polinomio en n, es una sumatoria desde igual a 0 hasta d, de ahí por n a la i. Por ejemplo, podemos tener un polinomio n de grado de igual a 3, que va a ser simplemente a3 por n a la 3, más a2 n a la 2, más a1 n a la 1, más a0. Como vimos en las notaciones asintóticas, el polinomio Pn de grado d pertenece a la familia θ n a la d. ¿Ya? Esto quiere decir, obviamente, si es θ n a la d, que Pn también es de la familia de O n a la d, y Pn también pertenece a la familia de omega n a la d. Está limitado tanto superior como inferiormente por n a la d. En otras palabras, si tuviéramos el polinomio de aquí abajo, a3 de n al cubo más a2 de n al cuadrado, sino esto simplemente lo podríamos escribir o pertenecería a la familia de θ n al cubo. La exponencial es otra función que usaremos más adelante. La exponencial, bueno, todos conocemos de elevar a una constante a un exponente que puede ser variable. En este caso vemos algunas de las propiedades. A la 0 es 1, a la 1 es a la menos 1 simplemente invertimos. Si tenemos un exponente elevado a otro exponente, es como multiplicar los dos exponentes. Podemos cambiar, son transitivos los exponentes. Y si tenemos dos exponentes multiplicados, simplemente sumamos los exponentes. Esto es simplemente matemática básica acerca de los exponentes. Algo importante que hay que conocer acerca de los exponenciales es esta relación de aquí. Nos dice que en el límite, cuando n tiende a infinito, el exponente, o n elevado a un exponente b, en este caso esto es un polinomio, sobre un valor elevado a un exponente, o sea, básicamente un polinomio sobre un exponencial, tiende a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que el exponente va a crecer mucho más rápidamente que el polinomio. En otras palabras, podríamos escribir, si recordamos las fórmulas de las notaciones O y omega que vimos, que n a la b, el polinomio ln a b, es de la familia de O minúscula a la n. En otras palabras, a la n, el exponente o el exponencial, siempre va a ser mayor que el polinomio. Otra función vista comúnmente en el análisis de algoritmos son los logaritmos. Aquí obviamente tenemos logaritmo n. Generalmente en el ámbito de programación consideramos que el logaritmo de n es el logaritmo en base 2, logaritmo binario. De ahí el logaritmo natural, base e. Cuando veamos la notación logaritmo elevado a la k de n, es simplemente otra forma de escribir logaritmo de n elevado a la k. Y logaritmo de n es simplemente la composición de esa función.
Aquí vemos algunas de las propiedades que tiene el logaritmo. Obviamente esto de matemáticas básicas. Si tenemos un valor a, es igual a escribir b logaritmo en base b de a, elevarlo a la. Logaritmo en base c de a a b es igual a logaritmo en base c de a más logaritmo en base c de b. Básicamente, si tenemos la multiplicación de los valores, podemos separarlo en la suma de los logaritmos. Si tenemos un logaritmo de un valor elevado a una potencia n, podemos bajar esa potencia como una constante que multiplique al logaritmo. Esto es la conversión de bases. Si tenemos en base b, simplemente es el mismo algoritmo en otra base multiplicado por una constante que es el logaritmo en base c de b. El logaritmo de 1 sobre a es menos el logaritmo de a. Y el logaritmo de a es 1 sobre el logaritmo de a en base a de b. Podemos convertir la base en el valor al cual estamos sacando el logaritmo y viceversa. Y a logaritmo en base b de c podemos escribirlo como c logaritmo en base b de a. Todas estas son propiedades matemáticas que nos pueden ayudar en el momento que estemos resolviendo ecuaciones para calcular el tiempo de ejecución de un algoritmo. Una propiedad interesante que tienen los logaritmos es esta de aquí, el logaritmo, o lo que se llama la función polilogarítmica, logaritmo elevado a la b de n, sobre 2 elevado a la a, el logaritmo de n, que es básicamente, si ustedes ven, es un polinomio, ¿ya? Este es un polilogaritmo, este es un polinomio. Vemos que el límite cuando n tiende a infinito es 0. Eso quiere decir que el polinomio crece mucho más rápidamente que el logaritmo. Entonces podemos escribir que el logaritmo de n pertenece a la familia o minúscula n a la a. En otras palabras, los polinomios siempre van a crecer más rápido que el logaritmo, ¿ya? Para cualquier a mayor que 0. En otras palabras, podemos también decir que el logaritmo de n siempre va a ser menor que el crecimiento lineal. Una función con la que no deseamos encontrarnos en el análisis de algoritmo es el factorial. Recordemos, factorial es una función que se define por 1 si n es igual a 0, o por n menos 1 si n es mayor que 0. Se resuelve iterativamente. En otras palabras, si yo tengo 5 factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. El factorial crece muy rápidamente y es por eso que no lo queremos encontrar en análisis de algoritmos, porque quiere decir que el algoritmo que estamos tratando, si se ejecuta en un tiempo n factorial, es básicamente intratable con la capacidad computacional que tenemos en estos momentos. Aquí tenemos algunas relaciones. El factorial de n es siempre menor que n a la n. Obviamente, si yo tengo 1 por 2 por 3 por 4 por 5, siempre va a ser menor que 5 por 5 por 5 por 5 por 5. ¿Ya? Entonces, n a la n es un límite superior para n factorial, pero igual es un número extremadamente grande. N factorial, en cambio, siempre es mayor que 2 a la n. ¿Ya? Siempre va a ser mayor que 2 a la n. Entonces, omega minúscula, 2 a la n. Y el logaritmo de n factorial es algo mucho más tratable, simplemente es teta n el logaritmo natural de n. Entonces está delimitado tanto superior como inferiormente por n el logaritmo natural de n, que sí es más tratable. Entonces si tenemos n factorial, es un algoritmo intratable. Si tenemos el logaritmo de n factorial, es un algoritmo tratable. Dada la naturaleza recursiva de los algoritmos, en algunos algoritmos, otra función que nos vamos a topar mucho es la llamada función iterativa, que simplemente es llamar a una función varias veces sobre sí misma. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la función 2n, ¿ya? La función de n es igual a 2n, entonces, por ejemplo, es simplemente f1 de n, la primera vez que lo llamamos,
eso es 2n. La f2 de n, en cambio, sería 2 por 2n. f3 sería 2 por 2 por 2n. Entonces llamamos iterativamente la función. Esto lo vamos a encontrar repetidas veces en el análisis de algoritmos. Por último, no exactamente una función, pero una serie de números que nos vamos a encontrar mucho cuando trabajemos con algoritmos, es los números Fibonacci, la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci básicamente tiene un valor f0, que es 0, f1 es 1, y para todo valor siguiente lo calculamos como la suma del valor anterior y el valor que estaba antes de ese. Por ejemplo, si yo quiero el quinto número Fibonacci, va a ser igual al Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. El Fibonacci de 4 es igual al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. El Fibonacci de 3 es el Fibonacci de 2 más el Fibonacci de 1, que vale 1. Esto lo podemos seguir resolviendo como f de 3 es f de 2 más f de 1, en este caso 1, más f de 2, que es f de 1 más f de 0, más f de 2, que es 1 más 0 más 1, y esto se resuelve, este f de 2 pasa a ser también 1 más 0, entonces quedamos 1, 2, 3, 4, 5. Fibonacci de 5 es 5. La serie completa, si la quisiéramos escribir, es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Estos números Fibonacci tienen una manera muy peculiar de aparecer en la naturaleza y donde menos lo esperamos. En el análisis de cierto comportamiento vamos a encontrar que la forma en que se comporta un algoritmo sigue este patrón.